Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica. Y como siempre, es un placer, un orgullo y un honor tener con nosotros al maestro Guillermo Marín. Maestro Guillermo Marín, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a tu amable invitación y a nuestros pacientes radioescuchas, a los cuales les agradezco su tiempo y su paciencia. Claro, maestro, muchas gracias. Bueno, maestro, pues para empezar a hablar del tema, maestro, ¿qué es la guerra, maestro? Bueno, este es un tema muy interesante, Antonio, porque pareciera que hay dos versiones, ¿no? Una versión que nos dice que pues siempre la guerra ha sido el ser humano, ha ido en la guerra y que la guerra es intrínseca a los seres humanos. Lo cual yo no acepto, yo difiero de esa perspectiva, que lo voy a explicar por qué. Pero es tanto como decir, no, los hombres son muy peleoneros. No, hombre, y los pelirrojos, esos son, pero de miedo. O sea, son generalizaciones, pues absurdas, poco inteligentes. Pero cierto es que la guerra es una de las actividades más importantes, la guerra y el comercio y la guerra, desde la época de los fenicios, de los asirios, de toda esta gente de Mesopotamia, de Egipto. Todos ellos fueron comerciantes y al mismo tiempo guerreros y comerciantes. Por eso, por eso lo dicen de esa manera, como para justificar que siempre debe haber guerras, ¿no? Pero eso no es cierto, Antonio. El ser humano es una persona, este, pues noble. Los niños son nobles, eh, y lo que entre comillas nos hace entrar en esa dinámica es la pues lo que dicen los que defienden la guerra, que eso es algo innato al ser humano. Y no, yo creo que es una actitud totalmente cultural. No es una cuestión, vamos, de una estructura de pensamiento, algo así. Más bien es algo cultural que siempre se resuelve las disputas siempre se han resuelto a través de la violencia. Pero eso no justifica este asunto, porque tenemos en el caso nuestro que nunca fuimos un pueblo o una civilización con pretensiones imperialistas, hegemónicas. Nunca. Nosotros somos otra clase de civilización que ha sido totalmente pues denigrada, denunciada con fanfarronerías que nosotros pues no teníamos. Entonces, ¿qué es la guerra en concreto? Bueno, es la forma en la que los seres humanos pretenden resolver sus problemas, ¿no? Volverse guerreros, y estos fenómenos eh, no justifican al, la cultura de un pueblo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos comenzar con eso. Y yo siempre he pensado, Antonio, eh, que por qué los niños son los, pues como dijo alguien, los seres humanos somos niños echados a perder. ¿Por qué los niños de todas partes del mundo, por qué ellos, uh, por qué juegan a las muñecas las niñas? Bueno, porque es claro que ahí está la maternidad. Y estoy hablando se han encontrado muñecas de juguetes de la época de la prehistoria.
y que los padres les hacían sus juguetes a las niñas y a los niños. ¿Y el niño a qué juega? Pues a la cuestión militar. Esto es algo muy interesante que nos llama la disciplina, la agrupación, la capacidad de organizarse y moverse de una manera muy organizada. Por eso se dice que en las guerras no siempre los ejércitos más numerosos ganan, sino ganan los que están mejor organizados. Entonces la guerra es toda una institución, especialmente para la cultura judio-cristiana anglosajona. Pero no es posible que la guerra sea intrínseca al ser humano, porque de pensarlo así, entonces podrían justificar todas las atrocidades que se han hecho y se siguen haciendo en el planeta. Ejercer la violencia sobre otro ser humano, independientemente de su sexo, independientemente de su color, de su fisonomía, de su cultura, es un acto rechazable, ¿no? No se puede ejercer la violencia. El único que está legalmente constituido para ejercer la violencia, en teoría, es el Estado. Y aquí habría que diferenciar en lo que es un Estado y lo que es un gobierno. El Estado mexicano, por ejemplo, es 200 años de un ejercicio del poder y que tiene a sus instituciones, sus leyes. Eso es un Estado. Y un gobierno es como un hijo del Estado. Y los gobiernos en ese sentido son de 4, de 3, de 6 años, pero se acabó y viene otro. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿por qué los niños juegan a ser soldados? ¿Será entonces cierto que la guerra, la destrucción, es la vocación de los muchachos? Y que las muchachas o las niñas juegan a las muñecas porque desean ser mamás. Yo creo que ahí tendríamos que analizar un poco pues lo que nos pasa como sociedad. Y pues yo creo que no. Para mí la guerra es un acto negativo, necrófilo, de muerte, y que trae consecuencias muy graves, tanto para los países ofensores como los países agredidos. Verbo y Gracia, te comento lo que ya todo el mundo sabe, pero en los 248 años de existencia de los Estados Unidos de América, solamente 17 años han estado en paz. Siempre han estado en guerra porque es un país hecho para la guerra y para el comercio y para la guerra. Y como dicen que en la guerra, como en el amor, todo se vale, pues olvídate, ¿no? Se cometen todas las atrocidades como la que está cometiendo ahorita el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante observar que la guerra no es algo que forme parte de nuestro ser. Y lo que sí lo va a determinar de alguna manera, Antonio, son los elementos culturales que por siglos y milenios han creado los pueblos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a en Europa, a los vikingos, que se la dedicaban invadiendo, atacando a los vecinos que tenían ellos, y que eran hordas salvajes, robaban, destruían, quemaban, violaban y regresaban a su tierra, ¿no? Pero están los teutones, los sajones, los normandos, ¿cómo se llaman los de Rusia? Son eslavos. Son pueblos guerreros que ellos han pasado toda su historia de guerra en guerra. Pero existen otros pueblos, y en este caso los del continente mal llamado América, que su nombre es, o que yo lo he bautizado con el nombre de Abya-Anáhuac, por Abya Yala en el sur y Anáhuac en el norte,
pues es un ejemplo muy interesante de cómo nuestros pueblos nunca tuvieron aspiraciones militares, imperiales, como todo lo que tratan de hacernos suponer estas personas que por ignorancia o malintencionadas siempre se quieren como comparar y hacer una dualidad de lo que es en Europa es en este caso en México. Pero nosotros podíamos ver que los viejos abuelos, las armas que recibieron de la época de las cavernas, después de 9500 años de tener grandes logros científicos, humanos, artísticos, jamás inventaron armas para matarse. Y ahí más adelante tendremos que hablar de que hay una gran diferencia entre los guerreros del espíritu, de la Toltecayot, con Quetzalcóatl como símbolo, y los guerreros de los mexicas o los aztecas, que eran guerras materiales que buscaban el sometimiento de los pueblos y la carga tributaria que de esa batalla sacaban siempre los mexicas. Y hay un dato muy importante para entender este fenómeno, que el que transgredió el pensamiento filosófico tolteca milenario fue Tlacaelel, un Cihuacóatl de los mexicas que sirvió a 3 tlatoanis, porque el gobierno estaba constituido de un consejo supremo y del cual venían 2 personajes que eran los que iban a aplicar a las decisiones del consejo, y era el tlatoani, que es el que habla, el que organiza, y el Cihuacóatl, el que administra. Fíjate, como un hogar, ¿no? El hombre y la mujer. Bueno, pues nosotros en el Anáhuac, con la presencia ya tardía de la llegada de los mexicas, que eran nómadas, cazadores, recolectores, llegaron al valle del Anáhuac y tomaron la sabiduría milenaria tolteca, pero luego la transformaron a su modo. Y entonces las escuelas se volvieron escuelas militares. Las guerras no eran guerras toltecas del espíritu, eran guerras contra el vecino al que lo invadían, lo sojuzgaban y lo esclavizaban de una manera muy especial, más o menos como lo hace el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Algo así parecido, porque estas personas, cuando haz de cuenta, los mexicas iban y peleaban contra X pueblo, pues lo derrotaban y le imponían una carga tributaria. Pero en la siguiente correría de los mexicas que iban contra otro pueblo, ya iban como aliados los primeros que fueron vencidos, a los cuales les tocaba un porcentaje de lo que se les pedía a los pueblos por haber sido derrotados. Entonces se hacía como una pirámide, porque siempre que se invadía a otra o se sojuzgaba a otra comunidad, esta comunidad tenía que entregarle tributo no solamente a los mexicas, sino a los otros pueblos que se habían sumado a esa batalla. Algo así como lo que hicieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que crean la OTAN, especialmente el caso de Alemania, ¿no? Sí, hicimos la guerra contra ti, te ganamos, pero ahora ya eres parte de nosotros. Era el mismo pensamiento de los mexicas. Y entonces cuando habla la gente, estos investigadores, historiadores eurocentristas e hispanistas, ellos dicen que Hernán Cortés y sus soldados fueron los que conquistaron México. Eso es totalmente falso. Cortés no era un militar, no tenía educación militar. Cortés no hablaba la lengua náhuatl. Cortés no sabía absolutamente nada. Haz de cuenta que nos mandan ahorita a China y a ver cómo te mueves ahí si no tienes a alguien que te ayude.
que sea tu traductor, etcétera. El caso que eso sí lo hizo Malinche. Y más que traductora, Malinche era el poder atrás de Hernán Cortés. Eso lo podemos ver más adelante. Entonces, para cerrar esta primera idea, la guerra en las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China e India, la guerra sí fue parte de su estructura de desarrollo humano, entre comillas. Pero para el continente Abyanáhuac, sea las culturas de la civilización, las culturas de la cordillera de los Andes, como en el norte el Anáhuac, que iba de Canadá hasta Centroamérica, nunca hicimos culto a la guerra, nunca hicimos de la guerra una vocación del Estado. Además tenía cosas muy interesantes la forma de hacer la guerra de los mexicas, porque habría que apuntar muy bien esto, Antonio. A veces, bueno, no a veces, siempre el Estado mexicano generaliza lo que ellos llaman, entre comillas, la historia prehispánica, o sea, los 9500 años de historia nuestra. Ellos lo quieren poner a la cultura mexica de 196 años como el referente más antiguo, que ya después vino, ellos llaman la conquista, que yo voy a explicar por qué no, y ya después vino pues la colonia, vino el capitalismo, la modernidad, la globalización, todo esto en lo que hemos centrado. Pero, regresando al punto, nosotros nunca fuimos una civilización guerrera. Ojo, esto no quiere decir que nosotros no teníamos guerras internas. Por supuesto que sí. Si en una familia los hijos se pelean o los padres se pelean, ¿cómo tratar de decir que una civilización por miles de años nunca hubo guerras? No, sí las hubo, y especialmente en el periodo posclásico, decadente, los últimos 761 años. Pero de los olmecas al periodo del esplendor de Teotihuacán, nuestros guerreros fueron guerreros del espíritu, guerreros toltecas de la muerte florecida, Antonio. Claro, maestro. Bueno, ya cerrando esta idea de lo que es la guerra, maestro, pues surgió otra duda, otra pregunta. Maestro, ¿qué diferencia hay entre un soldado y un guerrero? Muy buena, muy buena. Pero lo voy a demostrar de otra manera, aunque primero eso y después lo otro. Un guerrero es un ser que está haciendo grandes desafíos, que normalmente está sustentado esos desafíos en valores y principios de carácter espiritual, de carácter religioso, y no tenían como objeto los guerreros nuestros, los guerreros anahuacas. En el primer periodo de preclásico y clásico, definitivamente no hubo guerreros, vamos a decirles gandayas, ¿no? Guerreros de la materia. Todos eran guerreros del espíritu. Pero a partir del colapso del periodo clásico, cuando los maestros toltecas deciden irse, desaparecer del Anáhuac, que se conoce como el colapso del periodo clásico superior, no se sabe por qué se fueron, no se sabe por qué, a dónde se fueron, dejaron todo y desaparecieron, pero dejaron dicho que regresarían en el año 1 Caña para restablecer la sabiduría de la Toltecayotl, que el año 1 Caña se repite cada 52 años. Entonces, nuestros guerreros eran guerreros del espíritu, que tenían que luchar contra el ser más, el enemigo más terrible que enfrentamos, que es la peor parte, la parte oscura de cada uno de nosotros.
Entonces, la diferencia de un guerrero en ese sentido es que, y un soldado, es que el guerrero hace lo que hace y lucha básicamente para ser una mejor persona, porque va a pelear, va a hacer la guerra contra el enemigo interior. Este es el sentido de la guerra tolteca, la lucha interna por ser mejor persona, por ir dominando, ir ¿cómo se dice? Eliminando las partes grotescas o poco evolucionadas de nuestra forma de nuestra forma humana, porque lo humano no es perfecto. Y el soldado es un individuo que se entrega a un ejército de un estado y acepta ser deshumanizado, pierde su individualidad y va a hacer una guerra material en contra de quien sea para despojarlos. Esa es la diferencia y se parece mucho al concepto de cuál sería la diferencia entre un guardia y un policía. Bueno, el policía responde a una estructura de Estado. Supuestamente, como dije hace rato, la violencia en la sociedad moderna en la que vivimos legalmente solamente está en manos de los cuerpos de seguridad de un gobierno. Entonces, o en la defensa de una nación. Entonces, si un policía mata a un delincuente, lo hace bien. Si un soldado mata a un adversario, lo hace bien. Es algo bueno, hasta medallas le dan, lo reconocen. Entonces, el guardia es que él protege, es guardián, protege, no destruye. Y este concepto militar de hasta el último hombre, nuestros abuelos no lo tenían de esa manera, porque las guerras de nuestros antepasados en el periodo posclásico era tomar prisioneros. Se consideraba un grave error el matar a una persona. Entonces se les vencía y se les tomaba de los cabellos y se les hincaba. Y hay un códice donde se ve perfectamente esto de lo que te estoy hablando, ¿no? La conquista, la dominación de otro que lo sojuzgan, pero no le quitan la vida. Esa para mí sería la diferencia entre un guerrero del espíritu y un soldado, sea regular o sea de unos, ¿cómo les llaman estos que se alquilan? ¿Perdón? ¿Guardia? No, el soldado que se alquila es un, ¿cómo les llaman? Expedicionario, no, es un... Bueno, ya ves, como BlackRock en Estados Unidos tiene ejércitos, no uno, sino tiene ejércitos privados y que están al servicio de los grandes capitales. Los cabilderos, maestro. No. Son soldados de fortuna, son mercenarios, esa es la palabra que no me viene a la mente, mercenarios. Y en ese sentido no es lo mismo un mercenario que está por dinero que un guardia que trata de proteger, a veces hasta tener que entregar territorio o ciudades para protegerlas, como fue el caso en la Segunda Guerra Mundial de que los franceses entregaron París para que no se librara una batalla en la ciudad de París y fuera destruida. A diferencia de los Estados Unidos, Inglaterra especialmente, que se dedicaron con saña inaudita a destruir las ciudades de Alemania.
Ese es un dato que no nos lo sacan a la luz pública, pero ya en los últimos meses de la guerra, cientos de aviones, especialmente de Estados Unidos, los bombarderos B-17 y los B-24, se dedicaban a destruir Alemania durante el día. Y por la noche iban los bombarderos de Inglaterra con sus bombarderos Lancaster. Entonces, los últimos meses del final de la guerra con Alemania fueron verdaderamente infernales. Los aliados querían destruir no solamente los puntos militares, sino la destrucción absoluta de las ciudades alemanas, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Bueno. Maestro, sí, pensé que iba a continuar. No, te escucho. Bueno, maestro, pues esto me lleva a... Ahorita me mencionó que nuestros viejos abuelos pues no tenían una ideología o algo, se puede decir, bélico. Sin embargo, como usted lo dijo ahorita, no eran, no tenían una cuestión militar, no manejaban un asunto militar. Pero las guerras en el Anáhuac, maestro, sí las hubo. Sí, especialmente en el periodo posclásico. Sí, claro. No sé si nos podría platicar un poquito, maestro, cómo es que surgen estas guerras, maestro. Bueno, porque hasta el colapso del Clásico Superior, cuando se fueron los venerables maestros toltecas del Anáhuac, las comunidades vivían en comunalidad, fueran mayas, fueran zapotecos, fueran totonacos. Había una gran capacidad de aceptar y entender al otro que es diferente a uno. Por eso es uno de los grandes logros de nuestra civilización, que también pasa desapercibido para las autoridades criollas. Es un concepto que solamente se puede lograr con pueblos y personas altamente sensibles y desarrolladas, educadas, que es la unidad en la diversidad. Es decir, yo entiendo que tú seas diferente a mí, yo entiendo que tú hables otra lengua, yo entiendo que tú tengas otra divinidad, yo entiendo que tú tengas otra forma de organizarte, te entiendo y te acepto como tú me aceptas a mí. Entonces, si a eso le aderezas que nuestros abuelos no inventaron armas, las mismas de las cavernas son con las que se peleaban en el posclásico y con las mismas que se defendieron de la invasión europea. Pero aquí el punto está en que estas guerras que tenían nuestros antepasados eran muy especiales. Por ejemplo, en la época ya posclásica, los mexicas especialmente, tenían un proceso muy complicado de llegar a una guerra. Sabes que nosotros hasta la fecha nos caracterizamos por ser muy ceremoniosos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a Moctezuma el Huicamina quería que tal pueblo les diera, por ejemplo, madera, ¿no? Y entonces iban y le decían, oye, queremos que nos entregues tu madera. Y los otros decían, no, hombre, ¿cómo te voy a entregar? Es nuestra madera, la usamos para nuestra comunidad. Bueno, pero es que si no la entregas vamos a entrar en guerra. Pues entremos en guerra, decían los otros, ¿no? Bueno, voy a llevarles su decisión al Tlatocan, al Consejo Supremo. Y entonces
al poco tiempo regresaba otra vez los enviados, los emisarios, y entonces les decían, no, pues es que mira, pues te puede pasar esto, no debemos llegar a tanto, mejor acepta que me tienes que dar como tributo la madera, o nosotros venimos y la tomamos. Y así se llevaban meses que los mexicas iban y trataban de convencer al pueblo que había sido seleccionado para despojarlo. Y ya después de varias entrevistas, entonces decían, bueno, la guerra es inevitable. Y aquí viene lo interesante, Antonio. De conjunto, ambos bandos decidían el día, la hora y el lugar y el número de guerreros que se iban a enfrentar. Fíjate qué forma tan sabia, ¿no? De resolver tus problemas, ¿no? Y entonces iban al campo de batalla y ahora sí, como decimos nosotros, se echaban su tranquiza. Pero no había asesinatos. Había prisioneros que se esclavizaban. Pero en estas guerras, cualquiera de los dos bandos podía pedir un momento para resolver otro problema que se les hubiera cruzado. Y entonces las guerras, en ese campo de batalla estaban autoridades de los dos bandos, y hágase de cuenta que decían tiempo fuera, ¿no? Pedimos tiempo fuera. Y podía alargarse por días, semanas, o podía terminarse, porque el objetivo no se podía lograr por cualquiera de los dos bandos. Entonces, la guerra, si me lo permites decir, era una guerra, entre comillas, muy civilizada, donde estaba prohibido matar al adversario. Ahora, si a eso le aderezamos que nuestros abuelos no usaron la moneda, lo cual impedía el atesoramiento, la ganancia, y en segundo lugar, cuando nuestra civilización nunca usó la propiedad privada, que tú sabes que la tierra durante muchos milenios ha sido y sigue siendo de alguna manera la generadora de la riqueza. Bueno, pues nuestros abuelos tenían mucho respeto por estas guerras que no eran por destrucción. Y insisto, cuando ya eran derrotados por los mexicas y los aliados que antes habían derrotado y que ahora se sumaban en ese ejército, bueno, cuando ya ganaban en el campo de batalla, pues ya se llegaba a la negociación y les entregaban lo que ellos querían. Esto es muy interesante porque nos permite entender por qué los españoles o los castellanos que estuvieron en 1519 aquí, ellos venían de un concepto de guerra, de destrucción y de sometimiento, de violación, de despojo. Y se encontraron con personas que tenían una cultura de no matar, de no violentar, porque no era su estructura espiritual, su estructura comunitaria, su estructura cultural. Entonces, las guerras de nuestros antepasados en el periodo posclásico eran como cuestiones casi hasta deportivas, me podría yo imaginar, y que en los códices, cuando se ve una pirámide con un rayo encima y humo, esas se llamaban guerras sucias.
Y esas guerras sucias se daban cuando un bando, sin hacer todo este protocolo que acabo de comentar, largo protocolo, les caían en su propia ciudad, en su propia comunidad, y como no tenía esa estructura cultural de respeto, de normas, por eso se le llamaban guerras, ay, se me olvidó el nombre. Guerras sucias. Sí. Guerras sucias. Y doy un ejemplo muy interesante. Mira, en Tenochtitlan había otro grupo de mexicas que eran los de Tlatelolco, los tlatelolcas. Y eran, entre comillas, dos hueycalpulis o federaciones diferentes. Y entonces los guerreros de Tenochtitlan eran pues muy temidos, pero y porque tenían una capacidad de organización muy buena, una capacidad de llevar sus suministros, que ese es un dato muy interesante, porque ellos no permitían que sus soldados, sus ejércitos, saquearan otros pueblos para poderse alimentar. Los pueblos que ya se habían sojuzgado, o los pueblos que pertenecían a ellos mismos, los ejércitos no les pedían alimento, porque eso sería desbalancear, crear una hambruna donde no debe de haber. Entonces ellos desarrollaron toda una tecnología tan interesante de alimentos que no caducan luego. Y ahí entonces empezamos a entender lo que es el pinole, lo que es la tlayuda, lo que es la carne seca, el pescado seco, porque ellos llevaban sus bastimentos. Por ejemplo, una vez, no sé si fue a Huizotl, uno de los tlatoanis de los mexicas de de la capital Tenochtitlan, relatan que se fue con su ejército hasta ¿cómo se llama? Juchitán, a Tehuantepec, hacia el istmo. Vencieron y se regresaron. Pero no creas que iban en un ADO o en un vuelo comercial de Aeroméxico. Lo hacían caminando. Esa es otra de las cosas muy interesantes de nuestra civilización, de Alaska a la Tierra del Fuego. Nosotros no usamos vehículos tirados por bestias, por animales, si nosotros cargábamos y caminábamos. Este es un dato que puede uno reflexionar mucho en cuanto a salud, a cuanto a capacidad. Sabes que el caminar es salud, ¿no? El llevar una comida muy nutritiva, con muchas calorías, pero sin que éstas te hicieran detenerte o te empanzonaran, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita estaba hablando? Recordando una guerra. Pero déjame terminarlo. Los tlatelolcas atacaron sin el previo aviso a los mexicas porque querían tener el poder. Los mexicas eran los guerreros y los tlatelolcas eran los comerciantes. Y ellos, los que tienen el poder, eran los mexicas, y se les rebelaron los de Tlatelolco y les cayeron en una guerra sucia. Los tomaron de improviso a los mexicas, pero finalmente los vencieron los mexicas y le destruyeron su templo mayor y los obligaban a hacer el culto en Tenochtitlan. Así era el castigo que ellos recibían, Antonio. Claro. Maestro, pues los mexicas eran guerreros, y me lleva a una pregunta, maestro. Y
Pues lo que nos enseñaron en la Secretaría de Educación Pública era del recorrido que hicieron, y creo que esa pregunta nunca se le ha planteado, maestro, pero ¿qué hay de cierto, maestro, que ellos tenían que volverse ya sedentarios en un lugar donde iban a encontrar a un águila sobre un nopal devorando una serpiente? Eso es puro cuento chino. Eso es puro cuento chino. Todos los pueblos, todas las civilizaciones tienen mitos de origen. Sí. Bueno, si tú analizas, desde que se empezó a construir Tenochtitlan a que fue destruida, son 196 años. ¿De dónde iban a sacar estos personas que venían del norte en peregrinación? ¿De dónde iban a sacar el conocimiento que tardaron los otros pueblos miles de años en obtenerlos? Lo cual implica que los mexicas se aculturizaron luego. Además, fíjate, eran tan nobles y tan inteligentes las personas de conocimiento que alentaban las bodas de los recién llegados con los pueblos establecidos para civilizarlos, para que las mujeres de enseñanza tolteca domesticaran, entre comillas, o civilizaran a sus maridos, ¿no? Y entonces ellos, cuando bajaron del norte, fueron la tercera oleada. La primera oleada que bajó, no me acuerdo ahorita de los nombres, pero se fue a ubicar a lo que ahora es Texcoco. Ellos ahí tuvieron una serie de dirigentes, pues tal vez el más brillante de ellos fue Netzahualcóyotl. Y al tiempo se le decían los investigadores, y siguen diciendo los historiadores hispanistas, que Texcoco era la Atenas de la náhuatl, ¿no? El caso está en que estos hombres y mujeres, estas personas se civilizaron de manera muy rápida, tomaron los valores, la lengua, las costumbres y la siguieron. El siguiente grupo que llegó después fueron, también eran nómadas, cazadores, recolectores. Ellos se fueron a asentar a lo que hoy conocemos como Azcapotzalco. Y ellos no se les quitó mucho lo de ser guerreros. Y durante un periodo muy largo, ellos fueron los dominadores de la mayoría de los pueblos del altiplano central, los de Azcapotzalco. Y el último de sus tlatoanis famosos fue Maxtla, que era un tirano entre tiranos. Y los mexicas, aliados de los texcocanos y de otro pueblo que no me acuerdo ahorita cómo se llama, derrotaron a Maxtla y a los tecpanecas. Los tecpanecas eran los aliados, a los de Azcapotzalco. Y entonces ahí demuestran que pues unos se civilizaron, otros no tanto, y los peores pues fueron justamente los mexicas, que ellos también bajaron de los desiertos del norte y se fueron a ubicar, porque imagínate el Valle de México con sus lagunas, no, hombre, debe ser un paraíso. Entonces ellos llegaron dirigidos por uno de sus sacerdotes llamado Tenoch, y llegaron a Culhuacán, y ahí los recibieron con los brazos abiertos, y los mexicas hicieron una felonía, hicieron un acto indebido, mataron, por decirlo menos, a la hija del señor
de ese lugar, y el pueblo entró en guerra contra los recién llegados, que su nombre es Mextín, no mexica, no azteca. El nombre que ellos traían, que así se nombraban a sí mismos de cuando venían del norte, era Mextín. Y entonces ellos se fueron, cuando los corrieron de Culhuacán, unos se fueron hacia Texcoco, donde fueron bien recibidos, y otros se quedaron en ese islote que más adelante va a ser Tenochtitlan. Y se quedaron ahí porque venían huyendo. Entonces, los mexicas fueron tributarios de los de Azcapotzalco mucho tiempo. Cuando hay esa guerra en contra de los guerreros de Maxtla, de Azcapotzalco, cuando hay esa guerra y la ganan, Tlacaelel se va a inventar estos cuentos de los que nos han dicho a nosotros que son como la historia prehispánica de México. Ningún pueblo, bueno, mejor dicho de otra manera, si ustedes conocen la historia de Estados Unidos, ellos dicen que son la génesis de la sabiduría humana. Los franceses lo dicen, los alemanes lo dicen. ¿Por qué no lo iban a decir los Mistin? Y entonces ellos encontraron que en los códices se les conocía con ese nombre y se les reconocía que bajaban de una peregrinación o de busca de una tierra prometida. Y ellos al llegar a sentarse en este islote, y ya después de que vencieron a los de Azcapotzalco, Tlacaelel recambió la historia. Primero les cambió el nombre y les puso mexicas, y luego cambió la historia. Por eso esa historia que nos enseñaron en la escuela, yo digo que es falsa y es verdadera. Es falsa en tanto que se la ponen los mexicas, se la apropian los mexicas. Porque, como lo dijo Tlacaelel, que fue el que mandó quemar todos los códices de Tenochtitlan, bueno, de estos lugares como Texcoco, etc., porque en los códices se recogía la verdad, su verdadero origen. Entonces, como nuevos ricos, se crearon esta historia de que venían en una peregrinación, etcétera, etcétera. Y usaron una fecha calendárica muy importante para hablar de la fundación de Tenochtitlan. Entonces yo digo que es una historia falsa porque no la vivieron los mexicas, y sí es verdadera porque seguramente algunos pueblos, o hasta los olmecas, como que es el inicio de la historia nuestra. Nada más que Tlacaelel la recrea en torno a los mexicas. Pero pues hay muchas mentiras que se han escrito y se han dicho desde la partida de los venerables maestros toltecas en el 850 hasta nuestros días. En nuestros días, por ejemplo, Miguel León Portilla, representante de la Iglesia Católica, fue el que tenía en sus manos, entre comillas, la historia prehispánica de México. Y desde luego que su visión de ellos, pues es la de los invasores, Matos Moctezuma, toda esa mafia del INA, pues ellos son seguidores de la invasión, porque ellos fueron y siguen siendo los beneficiarios. Entonces por eso tienen que decir todos estos cuentos chinos de que nos comíamos a los niños y que hacíamos sacrificios humanos por miles en horas en la noche, toda esa serie de cosas absurdas, porque con eso ellos tratan de
de borrar lo que ellos sí hicieron. Entonces yo creo que estas historias, que además son mitos, ¿no? Son mitos que tienen un poco de historia y un poco de creatividad, pero que nos ayudan a saber de dónde venimos, quiénes somos. Entonces, bueno, yo creo que toda esta historia que nos da la SEP de la historia de la náhuatl y luego de su invasión es verdaderamente inmoral, es totalmente parcial, racista, y que algún día, yo espero, sea pronto, el Estado mexicano va a tener que restituir la memoria histórica y la identidad cultural ancestral de los ciudadanos de la náhuatl, no de México. Porque desde mi humilde punto de vista, los únicos mexicanos pues son Carlos Slim, Gerardo, ¿cómo se llama tu amigo? Gerardo Germán. Ajá. Germán Larrea. Germán Larrea, sí. O este señor Salinas Pliego. Esos son los mexicanos. Y los otros, los macehuales, que ahora nos decimos criollos con un abuelito, mestizos con un abuelito español, hemos perdido nuestra memoria. Y ellos se han enfocado en hacerlo, en insistir, en tomar la historia tergiversada de uno de los pueblos, del último pueblo que bajó del norte, los Mestín, que después fueron mexicas y después fueron aztecas. Es una historia llena de, no solamente de mitos, está basada, yo digo, en mitos ancestrales, pero está totalmente tergiversada por los intereses de la iglesia, de los invasores de espada y, aunque no lo crean, por los anahuacas que se quisieron convertir al 100% en españoles conquistadores. Eso es algo también tristísimo que hay que ver, ¿no? Porque dicen, es que está en un códice, no es que lo dijo ¿cómo se llama? Ixtlilxóchitl, Fernando Alba Ixtlilxóchitl, sí, pero todos los alegatos de estos indios conversos, diría yo, eran alegatos en el sentido de que ellos venían de familias nobles, tipo Europa, y que por lo tanto, en este nuevo mundo, esta nueva estructura de organización que era una colonia, ellos tenían que tener un trato especial, porque ellos eran, entre comillas, así se asumían como gente noble. Y no me acuerdo exactamente, pero a la familia de los Moctezuma, no sé si mensual o anualmente, el Estado mexicano les daba una cantidad considerable de dinero durante la colonia y luego sobre el neocolonialismo de 200 años, y es hasta hace poco que se les quitó esa prebenda a esa gente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que reestructurar con nuestros propios conocimientos, con nuestras propias intuiciones, con nuestra propia lógica, lo que fue y representó la invasión de los europeos a la náhuatl. Creo que eso es ineludible y necesario, porque nos va a dar conciencia, nos va a hacer libres, nos va a hacer soberanos de nosotros mismos, y vamos a tener que hacer a un lado todas estas historias y todos estos mitos con los cuales pues yo he escuchado hasta estupideces como qué bien que nos conquistaron los españoles, porque si hubieran sido los ingleses peor nos habría ido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta, pero tenerlo muy en cuenta, que los criollos en el poder económico, político, educativo, cultural, ellos quieren mantener
al pueblo, a los macehuales, hijos de la civilización de la náhuac, en la ignorancia de sí mismos. Y entonces, pues podemos ver todas estas asquerosidades históricas que se han... Hubo un investigador francés hace como 5 años que sacó un libro en el que decía que Moctezuma era homosexual y que Hernán Cortés lo montaba, ¿no? O sea, hasta esas estupideces. Pero, por ejemplo, fíjate, no nos dice la historia oficial que Hernán Cortés y sus secuaces violaron a las esposas y a las hijas de la nobleza mexica. Ahí sí se lo tienen calladito. Pero no había de otra manera. Siempre ha sido eso en la lógica de la guerra europea. Las mujeres son botín. Y eso, no creen que aquí no existió. Sí, sí existió. Pero eso no lo quiere decir el poder cultural, educativo, económico y político, porque está en manos de los criollos. Y debemos de por eso hacer una historia propia nuestra. Así lo veo, Antonio. Claro, maestro. Yo creo que, y ahorita que decía de los que nos tienen sometidos todavía, ¿no? Hasta la fecha, los colonizadores, maestro. Pero lo más triste de todo esto es que habemos más iguales que queremos imitarlos y queremos y los apoyamos todavía para que continúe esta colonización, maestro. Claro, es tristemente cierto. Y yo lo defino de esta manera, que el círculo perverso de la colonización, de la invasión, es cuando el invadido colonizado se vuelve un colonizador, un invasor colonizador de su propio pueblo. O sea, lejos de estar en contra de esta invasión de extranjeros ayer y hoy, el pueblo ha tratado, entre comillas, de igualarse, de parecerse, de asimilarse a los invasores. Y entonces por eso se pintan el cabello de amarillo y le ponen nombres súper extranjeros a nuestra gente, ¿no? Por eso los mal llamados mexicas mexicanos del México imaginario no tienen rostro, no tienen un rostro verdadero. 300 años el rostro quiso ser español, los siguientes 100 años quiso ser francés y los últimos 100 años ese rostro ha querido ser gringo. Pero esta gente, la gente bonita de México, desprecia a los anahuacas. Nos tratan de prietos, nos tratan de yopes, bueno, una serie de epítetos de mal gusto. Changos nos dicen, changuito. Y nos acusan de ser igualados. Y de alguna manera, si ustedes lo piensan desde otra perspectiva, pues tienen razón. Los equivocados somos aquellos que nos queremos igualar y pintarnos el pelo de amarillo y entonces ir a Milano a comprarnos ropa moderna para ya no ser indios. Dejamos el guarache y nos compramos nuestros alcances Canadá. En fin, esa es la gran fortaleza que tienen los criollos en estos 200 años sobre nosotros. ¿Por qué han hecho lo que han hecho estos 200 años? Porque nosotros, los invadidos, los despojados, los criminalizados, los explotados, no sabemos quiénes somos. No sabemos de dónde venimos, quiénes fueron en realidad nuestros viejos abuelos, cuáles sus logros, cuáles sus principios. ¿Por qué tuvieron tantos siglos de esplendor donde había educación,
donde había alimentación, donde había salud para todos y donde había una organización ancestral. No, ellos no quieren que uno se entere de eso. Entonces, el INAH, por ejemplo, pues más bien ese es un departamento de la Secretaría de Turismo que se dedica a hacer estos sets prehispánicos para llevar al turismo. Y la gente que va a estos lugares, a estos maravillosos lugares que son, pues son sitios de mucha energía, de mucha tradición, de mucha fuerza, estas personas, cuando van a esos lugares intuitivamente, algo ancestral dentro de ellos, dice, llévame a Teotihuacán, llévame al Tajín, llévame a Xochicalco. Esa gente, me consta, después de recorrer Monte Albán, se van más vacíos de lo que llegaron, cuando debería de ser al revés. Porque si se agarran uno de estos guías chafas que les platican el cuento de nunca acabar, o simplemente porque entran a ese lugar y no hay información, y la poca que hay es una información muy tendenciosa, muy entre comillas, queriendo ser muy técnico, pero la gente, igual que en los museos, entras, te maravillas, pero tu ignorancia crece. No tenemos certeza de quiénes somos. Y al no tener certeza de quiénes somos, pues no tenemos futuro, Antonio. Y esa es la triste historia de los anahuacas que se han entregado al colonizador, mansamente se han entregado y le han aprendido a decir sí, patrón, para servir a usted. Así nos quieren, así nos necesitan, Antonio. Totalmente, maestro, totalmente de acuerdo. Algo que es inevitable preguntar y también cuestionarse, maestro, es con respecto al lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala, y si nos ponemos a analizarlo, maestro, ¿qué nos dice? Pues es la visión de los tlacuilos de Tlaxcala, que dejan un testimonio de cómo se dieron las cosas. Y ese mensaje que está ahí presente, por algún motivo, entre comillas, inexplicable, no se expresa como debe de ser. Pero si uno analiza, y ya para eso está Google Imágenes, ahí viene completo el lienzo de Tlaxcala, en cada lámina, el anahuaca tlaxcalteca va en su cultura, en su forma de comunicación, va mostrando la historia de la invasión de Cortés y sus secuaces. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, que en la mayoría de las imágenes donde está Cortés y Malinche, en la mayoría, Malinche es más grande y Cortés está a veces sentado en una silla. Y en la cuestión de los códices, el tamaño sí importa. Y hay otras escenas de ese códice donde está Malinche con escudo o sea, es una mujer guerrera. Entonces, ese es uno de las grandes mentiras en las cuales se sostiene este sistema neocolonial de exclusión y explotación. Decirnos que Malinche era simplemente la traductora y la amante de Cortés, eso es totalmente falso. Malinche fue el poder atrás del trono. Malinche le fue diciendo a Hernán Cortés lo
lo que tenía que hacer y ella decía lo que supuestamente Cortés decía. Entonces, la operadora verdadera de la guerra en Tenochtitlan fue Malinche, no fue Cortés. Y se supone que la batalla de Tenochtitlan, más o menos, números redondos, fue de 300,000 contra 300,000. 300,000 texcocanos y 300,000 mexicas. Fíjate qué interesante, nos hacen creer que los españoles fueron la parte militar de la invasión al inicio, ¿no? No, no es cierto. Fuimos nosotros. Fuimos los pueblos nahuas del altiplano central, los que acompañados de los españoles, de algunos españoles, íbamos y dominábamos una población a nombre de la corona española y nosotros éramos simplemente carne de cañón. A tal grado llegó esto que hasta Filipinas los españoles se llevaron, no quiero decir batallones, pero se llevaron mucha gente de Tlaxcala y de la Náhuac a ir a conquistar a las Filipinas, que hasta la fecha también es un lugar que siempre ha estado en lucha, ¿no? Primero contra los españoles y ahora contra los gringos, ¿no? Pero es muy triste, es muy triste. Yo a veces me lleno de tristeza, a veces la tristeza se me viene encima cuando veo todo lo que nos han ocultado, la educación oficial, los centros de investigación, las universidades, las cadenas de televisión, las cadenas de radio. Nos han engañado totalmente, nos tienen engatusados. Y esto lo puedo entender desde la perspectiva, Antonio, de la Coca-Cola y de Televisa. Como hemos dicho en otros programas, ningún mexicano del México imaginario cree que la Coca-Cola es un elixir mágico que da plenitud, salud e inteligencia. No. Todos saben que la Coca-Cola es veneno. Y todo el mundo sabe que Televisa y TV Azteca son instituciones privadas para embrutecer y enajenar y dominar al pueblo. Y a pesar de saber estas dos cosas, la gente sigue bebiendo la Coca-Cola y viendo el canal de las barras y las estrellas. O sea, ellos están a gusto, están conformes, están cómodamente instalados en su calidad de explotados, vejados y excluidos. Y bueno, ahí lo que va a suceder, según yo, es que todo esto es nada más como una pátina muy delgadita de hispanidad o de occidentalidad de nuestros masiguales transfugos, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, gente transfugas de su identidad, pero esa pátina de, entre comillas, del abuelito español, y que yo soy morenito porque me quemo, pero si no me quemo quedo blanquito. Pues todo eso se va a acabar no en la lucha política, porque todo lo que es la política es corrupción, mentira, engaño. Tampoco va a ser por las armas, porque los que hemos estudiado, estamos estudiando permanentemente la historia, las armas es quítate tú para que me ponga yo, ni nada cambia. Y lo único que nos hace volver a ser anahuacas, desgraciadamente, son las llamadas de atención que nos hace nuestra madre querida Tonantzin y que nos pone unas sacudidas tremendas y todo se viene abajo. Y entonces sale, no solamente el abuelito español hecho pedazos, sino salen
los viejos abuelos, los guerreros toltecas de la muerte florecida, y eso nos hace actuar como tales. Y recuerda que en el terremoto del 85, ricos, pobres, morenos, blancos, gordos, flacos, altos, chaparros, todos, hombres y mujeres, se dedicaron a rescatar a la gente que estaba bajo los escombros. No fue el ejército, no fue la policía, no había protección civil. Fuimos nosotros, pueblo a pueblo, el que salvó al pueblo. Y creo que para mí esa es mi esperanza, ¿no? De que la gente tome conciencia. Y nuestro trabajo de mi esposa y tu servidor en Educayotl hace que nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado, donde decimos que no podemos salir del calabozo de la colonización con las ideas, los valores y los principios de los carceleros. Y finalmente entender que descolonizar es dignificar. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos a eso para dar un servicio a la comunidad. Y no se trata de que, y no lo hago, no lo hacemos tú y yo, de ir casa por casa tocando, ¿no? Aleluya, aleluya, hermano, la Toltecayotl ha llegado a ti para que encuentres a Dios. No. Lo que nosotros creemos es que aquí cada quien se libera por sí mismo. Y, claro, maestro. Y esto es un asunto muy profundo y muy complejo, porque la verdadera liberación inicia con la conciencia espiritual de la existencia, Antonio. Piénsalo bien. El primer principio de la descolonización es un principio espiritual de conciencia de que hemos sido vejados, hemos sido maltratados, explotados. Y eso viene de adentro hacia afuera. Esa conciencia libertaria, esa conciencia emancipadora, esa conciencia que acabe con la enajenación y que nos enseñe el camino para volver a ser nosotros mismos. Y de esta forma entonces yo diría, gloria al pueblo zapoteco, gloria a la lengua zapoteca, gloria a la comunidad zapoteca, porque lo único que nos puede salvar, en este caso, son nuestros viejos abuelos, y ahí está la sabiduría, está en nosotros mismos, no está en libros, no está en investigadores, no está en historiadores, está en el corazón del pueblo, en cada uno de nuestros corazones, Antonio. Sí, maestro, totalmente. Es una batalla muy personal e individual, porque algo que acaba usted de decir muy cierto, que todos sabemos que, por ejemplo, la Coca-Cola es mala. Y todos sabemos que hasta fumar también es malo, porque hasta nos ponen a personas en las cajetillas, podemos ver a personas con cáncer, con enfisema pulmonar. Y en las Coca-Colas ya vemos los sellos, ¿no? Tienen unos octágonos donde nos dice con alto contenido de azúcares o varios octágonos. Pero ¿por qué seguimos todavía consumiendo ese tipo de productos, maestro? Porque estamos colonizados, más bien porque estamos enajenados. Enajenar quiere decir estar fuera de sí. Entonces, los que estamos aquí no somos nosotros, sino está, pues no sé, algo que no tiene alma, algo que no tiene espíritu, pero que camina, que trabaja, compra y paga. Y de esos son los que el Estado necesita. El Estado moderno neocolonial de ideología criolla necesita de individuos enfermos para estar sano. Un sistema sano necesita millones de zombies que no piensan, que no analizan, que no sienten,
para poder seguir expandiendo su poderoso poder maligno, maléfico. Entonces, bueno, pues una persona que toma Coca-Cola, desde ahorita le digo, cuando se las esté tomando, acuérdese de mí, no de mi mamá, pero sí de mí, de que está destruyéndose. Y que luego cuando le cae la diabetes, lloran lagrimitas de aserrín, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios quiso que me diera esta enfermedad? No, Dios nada tiene que ver en esto. Es nuestra irresponsabilidad, nuestra falta de compromiso con la vida, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, padres, hermanos, con nuestros compañeros de la escuela o del trabajo. Entonces yo creo que ahí es un asunto muy importante que no está en manos de los intelectuales ni de los historiadores, donde yo me excluyo, porque yo no soy ni historiador ni intelectual. Yo soy un simple promotor cultural de la Toltecayo, y el que quiera entrar a nuestros servicios que ofrecemos a la comunidad, bienvenidos sean. Y los que no, pues les damos la razón. No les vamos a imponer algo en el cual no les interesa. Porque si tuvieran eso, buscarían. Y afortunadamente yo tengo bastantes personas que han encontrado en nuestro trabajo una forma diferente de verse a sí mismos y ver el mundo y la vida con otra óptica. Diferente simplemente, no voy a decir mejor, sino diferente. Y ese para mí y para mi esposa es nuestro desafío cotidiano. Servir a la comunidad en el campo de recuperar su memoria histórica y su identidad cultural ancestral para ser dignos de sí mismos, para ser soberanos, para ser autosuficientes y con valores muy sólidos y principios que nos permitan enfrentar estos difíciles tiempos que nos va a tocar vivir. Ya lo estamos viviendo, pero lo que nos espera adelante, cuídate, es peor, Antonio. Claro, maestro. Es bien difícil entender, al menos para mí, maestro, que está claro, está muy claro, ahorita que está usted hablando, estoy también al mismo tiempo reflexionando, maestro, porque, y si no mal recuerdo, cuando llegan los invasores a esta tierra, eran 450 aproximadamente. Sí, así es. Y era obvio que no podían ellos solos contra un pueblo que a lo mejor no era bélico, pero a lo mejor que estaban los mexicas, que hicieran guerreros, ¿no? No, y los mayas y todos los demás sí tenían sus arcos, sus flechas, sus macanas, pero sí. El objetivo de ellos no era la guerra. Sí, claro. ¿Qué le vas a quitar a tu vecino de enfrente o al pueblo de enfrente que no tengas tú? Sí. Y cuando en tu ser está no el enriquecerte, el ser poderoso y comprar y encontrar la felicidad eterna, sino el disfrutar de tu salud, de tu familia, de tu trabajo y ser una persona sana. Fíjate, en 1970, la década de los 70, el 75% de los mexicas mexicanos del México imaginario vivían en el campo. En 1900, ahora, el 2020, resulta que el 85% de los anahuacas desmemoriados vivimos en zonas urbanas. ¿Por qué se ha hecho esto? Además, no es solamente en México, es una estrategia global, que ese sería otro punto, Antonio. Porque no lo que nos está pasando aquí es algo único y exclusivo del planeta, no. En casi todo el planeta están pasando los mismos problemas. Pero
¿Por qué el sistema necesita de energía? No podemos decir que estos que tienen el verdadero poder, el estado oscuro, quieren dinero, porque ya lo tienen todo, Antonio. El 1% de la humanidad tiene la mayor parte de la riqueza del planeta. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué el señor Salinas Pliego quiere más y más y más dinero y explota a sus trabajadores y se burla de ellos y se enfrenta con el gobierno porque no les quiere pagar lo que todos pagamos? Esas son personas que yo no sé si son seres humanos, pero sí sé que están enfermos. Que la vida no es encontrar la riqueza económica para comprar todo lo que uno quiera y ser feliz. No, fíjate que sí se dan casos y lo único que encuentra esa gente que es pobre y luego tiene dinero, mucho dinero, es el vacío. Y por eso terminan en general en las drogas, en muy malos pasos esa gente. Entonces, yo creo que necesitamos volver a conocer, a reinterpretar, a reactivar los valores y los principios con los cuales se construyó Teotihuacán, Chichén Itzá, Uxmal, Monte Albán, Xochicalco, etc. ¿Cuáles fueron las razones, los motivos para invertir tantas horas, tanta energía, tanto esfuerzo para hacer esas monumentales obras materiales que enaltecen al espíritu humano? Para mí, Antonio, por ahí deberíamos de comenzar. Claro, maestro, claro. Sí, es muy importante que, como su lema, maestro, ¿no? Educarlo para el futuro con la sabiduría del pasado. Sabiduría del pasado. Es muy importante que conozcamos esta parte de la historia y nos sintamos orgullosos, maestro. Pero algo de que sí, ya mucha, hasta pena me dio, maestro, y tristeza al mismo tiempo. Yo recuerdo cuando era chavito, niño, desde la preescolar, veíamos el Ávaro Patrio, maestro, y todos nos cuadrábamos, maestro, firmes, serios, y saludando, maestro. Y viendo el símbolo, el escudo. Y cuando te platican el escudo, wow, te sientes más orgulloso todavía, ¿no? De eso. Pero conforme te vas pasando el tiempo y te das cuenta de que así te quieren, así te necesitan, enajenado, enfermo, adicto, sí, y traidor, manso, feroz, sí, feroz en contra de sus propios hermanos, explotador. Claro. Pues sí, así nos quieren, así nos necesitan. Les servimos más así que despiertos y conocedores de realmente de dónde venimos, maestro. Eso es bastante triste que tengamos que vivir una hecatombe o una catástrofe para darnos cuenta realmente quiénes somos. Claro. Porque de por sí ya estamos viviendo esa catástrofe, Antonio. Pero estamos tan colonizados que no nos damos cuenta.
que el tsunami está frente a nosotros y nos seguimos tomando nuestra cerveza y albureando y pasándola bien, ¿no? Pero lo que está enfrente es monumental, muy canijo, muy fuerte y viene con malas intenciones. Sí, sí, maestro. Fíjese que tuve la oportunidad de, ahora que estoy en Oaxaca, estar en una fiesta, cómo me di cuenta que circulaba el alcohol, maestro, entre jóvenes, adultos, y todos ya descompuestos, maestro, todos diciendo cosas que no deben decir, haciendo cosas que no deben hacer. No les importaba que hubiera niños, que hubiera niñas, pequeños, y seguían emborrachándose. Y me di cuenta de que también en unas galletas, maestro, llevaban marihuana, y empezaron a repartir las galletas, pero no a todos, nada más a los que estaban tomando. Y yo me di cuenta de cómo empezó la descomposición mental, maestro, cómo empezaron las personas empezaron a transformarse completamente. Algunos violentos, algunos más cariñosos de lo normal, totalmente descompuestos. Y le dije a mi hijo, vámonos, hijo, porque esto ya no me está gustando, cómo se está poniendo esto, vámonos. Entonces agarré a mi hijo y nos fuimos de ese lugar, maestro, porque primero era bonito porque era una fiesta de cumpleaños y terminó siendo un verdadero desastre por el alcohol y por la droga, maestro, que empezó a circular. Sí, es muy triste, es muy triste. Pero Sí, recuerda que nada es para siempre, ¿eh? sí, sí es, maestro. Y yo creo que es importante que iniciemos una batalla individual, interna, y ¿por qué no, maestro? No sé si se valga agarrar como pretexto, estamos iniciando el año, maestro. Maestro, Sí, te escucho. sí, digo que sería bueno, ¿no? Que iniciando este año, 2025, y iniciáramos la batalla interna. Pues sí, eso sería lo ideal, Antonio, pero yo creo que a cada uno de nosotros nos toca ese centímetro cúbico de suerte para tener conciencia. Y dicen los toltecas que es el pájaro de la conciencia y de la identidad. Pero ese pájaro pasa y si no nos adherimos a él, a esa ave no vuelve a pasar. Entonces cada uno de nosotros tiene lo que se merece realmente y va a hacer lo que él tenga que hacer a la hora que le toca hacer. Y hay personas que se van a morir y nunca supieron por qué estuvieron aquí ni qué hacían. Y bueno, la pregunta ahí es, ¿y quién se cree uno que es para, entre comillas, salvar a los demás? Uno no es nadie. Y uno simplemente tiene que hacer, sin miedo y sin ambición, el trabajo que le toca hacer y no más. Hasta ahí. Claro. A mí cuando hay personas que me encaran, porque no falta esta gente belicosa y e ignorante, porque una de las cosas que he aprendido en mi vida es que las personas ignorantes, cuando les demuestras algo que no están de acuerdo, se enojan, se molestan
Y ellos piensan que por enojarse tienen la razón. Y entonces hasta te dicen, no, y hasta me enojé. Entonces yo me he alejado mucho de las personas, porque además, como tengo mi salud comprometida, el doctor me recomienda que ya no dé conferencias en situ, cursos, ya no viaje, lo cual yo acepto humildemente, ¿no? Y como no soy nadie, Antonio, ni me creo nadie, pues simplemente todos los días me paro a hacer los trabajos que hago para Educayot, sin ambicionar nada, sin que me pretenda yo que me reconozcan. Yo, yo no soy esa gente, a mí no me interesa recibir el reconocimiento de los demás. Y parece que se escucha muy déspota, pero cuando tú vives en ti mismo, cuando te rescatas tú a ti mismo, cuando te iluminas tú a ti mismo, te das cuenta que los que no lo quieran hacer, no lo van a hacer, aunque les des lo que les des, les hagas lo que les hagas, esa gente no va a cambiar. Por eso decía yo que es una cuestión espiritual, ¿no? Y hay personas que ya han perdido el alma. Por el mismo sistema se han vuelto desalmadas. Ya no tienen alma. Y son personas muy peligrosas, que se dedican a hacer cosas terribles, horribles, y que no tienen remordimiento, no tienen vergüenza, precisamente porque han perdido lo más valioso, que es su alma. Así es, maestro. Así es. Maestro, pues, ¿a dónde más podemos saber más de el maestro Guillermo Marín? ¿Cómo le podemos hacer a los que nos interesa, maestro, a los que nos interese conocer más el trabajo que usted hace, maestro? Bueno, pues tenemos una página, un portal en internet que se llama toltecayot.org. Se escribe Tolteca, Tolte, y luego C-A-Y-O-T-L, Toltecayot, AC, donde ahorita ya rebasamos los 39 millones de visitas, porque durante muchos años, más de 20 años de mi vida, me he dedicado todos los días a subir, a investigar y subir información que creo que puede ser valiosa de nuestros viejos abuelos, del planeta y de los niños. Son los 3 temas que nosotros tocamos ahí. Y es gratis, o sea, la gente puede, hay videos, hay ensayos, hay mucha información. Lo segundo es que tenemos un canal en YouTube que se llama Tolte Cápsulas, de Tolteca y de cápsulas, Tolte Cápsulas, donde tenemos 1010 videos. Y están hechos para aquellas personas como yo, que no les gustan leer. Es curioso, pero a mí no me gusta leer, Antonio. He leído mucho por la necesidad de investigar, promover y difundir, pero no me gusta leer. Yo conozco personas que son lectores delictantes, ¿no? Delictantes. Leen por placer, pero yo no. Yo aprendo más escuchando y viendo un video o simplemente escuchándolo en audio que leyendo, ¿no? Me concentro más escuchando a una persona que mi torpe lectura. Entonces, ahí tienen 1010 videos para los que quieran saber sobre quiénes fueron sus viejos abuelos. Y tenemos libros, tenemos como 20 libros que
los vendemos a través de la internet. Nos los piden, nos mandan el recibo, la imagen del depósito, y nos mandan su dirección, y nosotros su dirección postal, sus datos postales, para enviárselos por correo certificado, que en todo el país sale en 60 pesos. También hay para Estados Unidos y Canadá, que ya es un poco más caro. Y también tenemos un servicio solamente para México de paquetería, ¿no? Y que salen 150 pesos. Entonces, las personas que quieran saber cómo está este mecanismo, les agradecería mucho que me pidieran a través de mi correo electrónico, que es tigremarin, va junto y minúsculas, tigremarin@gmail.com, y que me pidan la información y yo les envío el catálogo de nuestros libros, de qué tratan, sus portadas, etcétera, y les explicamos profundamente cómo es el mecanismo para adquirirlo, ¿no? También tenemos un servicio de conferencias que damos, especialmente a los maestros y a sus alumnos. Nos las piden y las damos por este sistema, esta plataforma de Zoom, y con mucho gusto estamos al servicio de las personas que quieran. Bueno, pues creo que eso es. Pero si quieren ahorrarse el asunto, pueden en Google, ahora sí, como dicen los jóvenes, googlearme. Pues en Google pongan Guillermo Marín Ruiz, y ahí viene siempre todos los proyectos que hace Educayotl para buscar el despertar de la conciencia, Antonio. Claro, maestro. Maestro, ¿y qué está trabajando ahorita? ¿Algún libro, maestro? Sí, fíjate que yo todos los 30 de abril, que es el día de mi cumpleaños, le regalo un libro a nuestros amigos y seguidores, un libro en PDF. Y estoy empezando a trabajar un libro que hice en el 2006, y ahora lo estoy retomando porque se llama Oaxaca, el tiempo de las... ¿Cómo se llama cuando no te dejaban pasar? El tiempo de las... ¿Cómo? ¿Barricadas? No. Sí, el tiempo de las barricadas. Oaxaca en el tiempo de las barricadas. Y ahí van como 8 o 9 notas que publiqué en el periódico El Imparcial, y en él pues doy mi punto de vista de lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo, en esa época me dediqué con mi grabadora en mano a preguntarle a las personas en Oaxaca qué es lo que estaba pasando. Y salen cosas muy interesantes, porque así como entrevisté a los dueños de los restaurantes y los hoteles del centro de la ciudad, todos en manos de extranjeros, ¿verdad? Y pues que hablaban su visión de lo que sucedía, pero también entrevisté a maestros, a policías, a mucha gente que me diera su opinión, qué es lo que pasa. Y entonces ya daban su versión. Y creo que es muy importante saber qué pensaban en el 2006 los que estábamos inmersos en ese estallido social. Entonces, yo espero que el 30 de abril lo pueda regalar a todo el que lo quiera, y que además tiene una serie de fotografías que muy amablemente me las facilitó. No me acuerdo ahorita del joven, no me acuerdo su nombre, con mucha vergüenza, pero obviamente le daremos su crédito. Está ilustrado por
un joven de bachillerato en aquella época que se puso a hacer lo mismo que yo, pero con su cámara. Entonces ahí se juntaron la experiencia. Entonces eso es lo que estamos nosotros trabajando ahora, Antonio. Bien, bueno, pues lo estamos esperando, vamos a esperarlo con muchas ansias, maestro. Esa reimpresión del libro, ¿no? Que es una... No es reimpresión, va a ser la primera, pues no es impresión, va a ser en PDF, va a ir el libro. La versión PDF, ok. Uh-huh. No creo que se imprima, Antonio, porque es muy caro. Ahora los libros están muy caros y pues uno se endeuda. Cuando uno imprime un libro, pues te endeudas, ¿no? Porque tú tienes que pagarle al impresor y tú sí le das el dinero constante y sonante. Y él te entrega tus libros. Pero no está una fila de gente esperando que le compres el libro, ¿no? Que le vendas el libro. Entonces, yo ya no voy a editar libros en papel. Todo va a ser audio y PDF. Muy bien. No, incluso nos da la opción de imprimirlos, porque hace unos días platicaba yo con un amigo que se autonombra La Voz del Pueblo, de San Antonino Castillo Velasco, precisamente, que ha adquirido sus libros, maestro, por PDF y los ha imprimido, los imprime y ya tiene su libro físico. Sí, fíjate que a mí no me molesta que la gente, entre comillas, haga esas cosas. Y tengo varias anécdotas de que me encuentro personas, especialmente con los videos, que los han pirateado y los venden. Entonces, una vez, por ejemplo, iba con mi esposa en Tepito, en la Ciudad de México, el lugar donde venden videos. Y entré en una, pues, puesto que tenían ahí en Intemperie, un muchacho, y de repente vi un video mío que se llama La Montaña Sagrada del Jaguar, que lo grabó un amigo cuando estaba dándole un curso in situ a unas personas. Y entonces saco el disco con una portada muy bonita, por cierto, y le digo a Lucecita, mira, aquí está nuestro perdón, gracias, aquí está nuestro video. Y de repente el joven se heló su sonrisa y me volteé y le digo, yo soy el autor yo soy Guillermo Marín. Y se me queda viendo y me dice, identifíquese. Y pues sí, que saco mi credencial y digo, mira, yo soy Guillermo Marín. ¿Y qué opina de que estamos vendiendo su video? Muy bien. Porque dije, ¿cómo? ¿10 pesos? Sí, a 10 pesos. Le digo, pues a mí me parece muy bien y a ver si me pueden vender para que yo a su vez los venda, ¿no? Y entonces el cuate se sale del puesto y se echa un chiflido de esos de los tepiteños. Y llegan como 5 o 6 valedores y les dice, miren, este señor es el que hizo este video y no se enoja de que esté aquí. Les dije, no, pues que al contrario, yo les agradecía, ¿no? Y también otra vez fuimos a un pueblo en el Papaloapan, en el río Papaloapan, Tlacotalpan, había una feria ahí,
y había un joven así muy, con sus trenzas y sus plumas, y tenía otro video mío, un libro, no sé qué, y también, ¿no? Se fue para atrás cuando le dije que yo era Guillermo Marín. Y entonces, pues para mí no hay. El conocimiento se debe de solidarizar, se debe de transmitir horizontalmente, ¿no? Claro. Porque para eso es el pensar, el crear, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, maestro, eso es, la verdad que sí, ¿verdad? No lo había visto por ese lado, que sí pueden comercializarlo, pero yo lo vi yo vi muy chido esto, lo que me dijo este muchacho, y para leerlo y tenerlo a la mano, pues lo imprimió, pero no, la verdad no se me había ocurrido a mí y que lo comercializara. Ahorita que me imaginé a la persona que vivió en Tlacotalpa, Veracruz, pues me imagino, ¿no? Si hubiera aprovechado y lo he hecho, pues autografíemelo, ¿no, maestro? Para que venderlo más caro. Yo creo que eso es que... Perdón, pero es que mi nieto, no te había dicho que tengo un nieto, sí lo conoces, ¿no? Sí, claro, maestro, sí. Sí. El Balán estaba tocando la puerta para que le abriera. Pues así es esto. Yo creo que lo que necesitamos todos es tratar de ser conscientes, tratar de ser responsables, ser disciplinados y construirse un proyecto de vida que nada tenga que ver con la cuestión material del tener, del ser, sino la trascendencia de la existencia a partir de la conciencia espiritual. Lo demás para mí es intrascendente, ¿no? Y yo no soy quien para decir lo que la gente tiene que hacer, pero sí les digo lo que yo hago. Y si a alguien le interesa, pues qué padre, y si no, también. Pero el tratar de ser humilde todos los días, el tratar de bajarle a la importancia personal, el tratar de trabajar por los demás, por el bien común, pues eso me da mucha alegría, le da significado a mi cochina y apestosa existencia, Antonio. Claro, maestro, sí. Tiene mucha razón. Maestro, pues, algo más que guste agregar para todas las personas que queremos iniciar esta batalla florecida, maestro. Pues que vayan sin miedo y sin ambición, Antonio. Que lo haga por una convicción profunda y bien sustentada. Y como dicen los toltecas, que en la vida tiene muchos caminos, pero todos conducen al mismo sitio, al panteón. Sí. Pero hay caminos con corazón y caminos sin corazón. Y los caminos sin corazón son los que en todo su largo te da frustración, enojo, estrés, envidia, angustia, y de todos modos te mueres. Y el camino con corazón es que en todo su largo eres un ser armónico, un ser agradecido, un ser que busca el equilibrio, y de todos modos te mueres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el que sigue el camino con el corazón se hace uno con él. Y el que toma un camino que no es suyo, que trae mucha frustración, ¿no? Querer ser algo que ni siquiera tú sabes si es lo que quieres, pues es muy frustrante, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo recomiendo es bajarle algunas rayitas a la importancia personal, al ego, y tratar de ser más servicial con la comunidad,
comenzando con nuestros seres queridos que compartimos la vida, el destino, el hogar, el trabajo. Yo lo veo de esa manera, porque además todos nos morimos. Totalmente, maestro. Totalmente. Bueno, pues hemos llegado básicamente al final del programa, maestro. Y pues es el programa número 95, maestro. Qué bárbaro. Número 95. Y como siempre, maestro, pues es un placer, maestro, un honor tenerlo con nosotros. Esperemos que Totenahuaque nos permita grabar el 96, maestro. Y también muchas gracias al auditorio que nos tiene mucha paciencia, maestro. Y aquí estamos, ya con 95 programas. Pues qué bien, muchas felicidades. Y seguimos a ver si nos podemos ver escuchar dentro de 8 días. Claro, maestro. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto. Hasta pronto.